Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estamos acompañados del doctor Norberto Tascón, quien ya conocen ustedes, es panelista del programa, es analista político y nos acompaña los días miércoles. Buenos días, doctor Norberto. Muy buenos días, José Alberto. Igualmente un saludo muy especial a los colegas de la mesa y a toda nuestra amable teleaudiencia. Está con nosotros William Vallejo, él es topógrafo, egresado de la Universidad del Valle, residente en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, trabaja con el gobierno de la ciudad de Nueva York, es experto en movilidad y va a acompañarnos para que hablemos de temas de país y de ciudad. Buenos días, William. Muy buenos días a la audiencia, gracias por darme este espacio. Y también está con nosotros Duvalier Sánchez, líder del colectivo de jóvenes universitarios de Cali que se llama Generación. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctor Norberto, buenos días, William, y gracias a todos los que nos ven hasta ahora. Muy bien, él nos ha pedido que le pongamos a hablar poquito porque está afectado de la voz. Muy bien. El gobierno colombiano sigue empeñado en el proceso de negociación con las FARC y este proceso hoy pasa por la contaminación lógica, digámoslo, ineludible de la política electoral. Ya comenzaron todas las campañas políticas a hacer sus apuestas y cada quien comienza a utilizar para una u otra argumentación lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido con el proceso de paz. De la misma manera, a nivel local, el gobierno local ha anunciado, comenzando la semana, el Gran Anillo Vial del Sur, una propuesta de una especie de autopista perimetral, que no solo es Anillo Vial del Sur, es Anillo Vial del Sur en el sur, pero es autopista perimetral porque toma la ciudad de Cali desde el sur y la manda hasta la vía Menga en la 70 y después se vuelve a encontrar por la avenida de los Cerros para la salida a Terrón Colorado, lo que sería irse hacia Dagua y también hacia Yumbo y después volverse a encontrar la autopista, la ciudad de Cali con la salida a Jamundí. Esto es un proyecto de mediano plazo que ha salido con bombos y platillos. Vamos a hablar un poco de los dos temas en el día de hoy. Quiero comenzar pidiéndole al doctor Tascón. El lunes estuvo aquí Marta Lucía Ramírez. Ella, que fue ministra de Defensa, estuvo hablando a un grupo de empresarios en una conferencia pequeña sobre qué piensa del proceso de paz y qué piensa de las acciones que el gobierno colombiano debe emprender para evitar la desindustrialización de la economía y revitalizar los problemas como el agro, con todos estos paros campesinos que hubo, y cómo resolver el problema de la minería extractiva y todos los efectos que tiene la infraestructura quedada que hoy vive Colombia. Comencemos con su primera opinión, doctor Norberto. Tuve la oportunidad de, en otro medio, entrevistar a la doctora Marta Lucía y uno lo que piensa es que definitivamente esta campaña electoral abrió las compuertas para tocar cualquier tema y sobre todo tratar de esos temas convertirlos en unos eslogan de campaña.
Pero lo preocupante de todo esto es que uno definitivamente encuentra a Marta Lucía como la candidata del Partido Conservador, pero actúa desafortunadamente como si estuviera enquistada en el seno del uribismo. Y entonces ese tipo de simbiosis es la que ha hecho que la identidad del Partido Conservador haya comenzado a perderse y la identidad de los mismos conservadores hoy comience a jugar desafortunadamente en contra de ese mismo partido que lo diezma poco a poco por no tener precisamente esa vocación de poder que caracterizó en otras épocas al partido, independiente de ser un partido no permanente en el poder. Esto significa que vamos a tener una campaña muy agresiva, particularmente le preguntaba sobre el tema de la paz, que es básicamente el tema que nos va ocupando hoy este programa, y encontraba cómo necesariamente ellos van coincidiendo siempre con la postura del expresidente Uribe, que la paz en Colombia no se puede seguir buscando a través de los diálogos de paz, no se puede seguir buscando a través de las conversaciones, sino que necesariamente tiene que pasar por un enfrentamiento o agudizar el conflicto. La conclusión es que llevamos 60 años, José Alberto y amigos de la mesa, hablando del conflicto de paz, y lastimosamente es esta vez, de pronto aceptando las dificultades de negociar en medio del conflicto, aceptando las dificultades que ha generado los enfrentamientos armados y todas las condiciones que podríamos decir son adversas y que crean resistencia en algunas personas, pero que más que eso, el pueblo colombiano está ansioso de esa paz. Todos los que creemos que Colombia es un país bueno, y aquí lo decimos permanentemente, el día que nosotros reduzcamos el presupuesto de la guerra, de las fuerzas militares, que suma casi 32 billones de pesos, y siquiera lo coloquemos en la mitad, estaremos colocando al servicio de la deuda social que no ha pagado el Estado colombiano y no hemos pagado los colombianos con los que menos tienen. Automáticamente estaríamos haciendo el caldo de cultivo que le permitiría, obviamente, a una cantidad de personas que no tienen, tener la oportunidad de crear pequeña empresa, de subsidiar la producción, de subsidiar inclusive cualquier rango de la economía nuestra, que en otros países es subsidiado y los hacen ver como unos países pujantes. Con todas esas dificultades nosotros hemos logrado salir adelante. Por eso yo creo que la doctora Marta Lucía Ramírez se ha enfocado más en ese pensamiento de creer que los conflictos se arreglan a punta de balas, a punta de soldados y a punta de muerte. Nosotros seguimos pensando, los demócratas, que hay que sentarse a dialogar, así cueste, porque yo soy de los que creo que es mejor entregar algunas cosas y nada nos sacamos con meter a la cárcel 3, 4 o 10 personas que son los cabezas de una guerrilla y dejar a un pueblo expósito sencillamente a ese conflicto que le está generando, como lo vimos hace poco en un informe, más de 250.000 muertos. Duvalier, haga el esfuerzo de hablar, de conversar con la teleaudiencia. El fenómeno de la negociación es un fenómeno que tiene que darle alcance para que vaya más allá de lo político, vaya más allá de lo económico. Eso explica por qué hoy, entre otras cosas, tenemos aquí a William Vallejo. La semana pasada hubo en Cali una experiencia, Meditación por la Paz del Planeta, y es una invitación que se está haciendo a través de la Fundación El Arte de Vivir, creo que se llama Fundación El Arte de Vivir, sí, Fundación El Arte de Vivir, para que en muchas ciudades del mundo los humanos comencemos a meditar al unísono, pensando en la paz del globo terráqueo, pensando en la paz de las naciones, pensando en la paz de las comunidades. Afirma la Fundación El Arte de Vivir que la meditación logra sintonizarnos a todos en la sincronía del amor, de la paz, de la compasión y de la solidaridad, como sentimientos, digámoslo, nobles, que atenúan la experticia de la guerra, la experticia de la belicosidad, la experticia del enfrentamiento en la que casi que todos los humanos mantenemos entrenados día a día.
pues cómo le cae bien ese tipo de experiencia a Colombia en este momento. Y coincido con el doctor Norberto, la doctora Marta Lucía, ella sigue apostando porque es como si no viera que es mejor parar la guerra, y tiene un costo, que mantener la guerra, que tiene 10 o 20 o 100 veces más costo que mantenerla. ¿Cuál es su posición como líder del colectivo Generación? Bueno, espero me disculpen todos los televidentes. Hable tranquilo. Tenemos problemas de voz. Pero sobre el tema de la meditación, lo que conocí de esta actividad, que es bonita, es sobre todo espiritual, es por unos amigos de Canto al Agua, que lo lidera Héctor de Aterciopelados. Entonces se genera una jornada mundial donde, digamos, todo el mundo en un momento, digamos, muy espiritual, le quisieran aportar desde esta actividad pacífica, no violenta, al proceso de paz. ¿Qué es lo valioso en esto? Que hoy la paz, yo siento que como el conflicto se nos volvió costumbre en Colombia por tantos y tantos años y tantos fracasos de intentos por, digamos, llegar a unos diálogos y ponerle fin al conflicto, pues ya todos los ciudadanos, todos los colombianos nos acostumbramos a vivir en él. Yo le escuchaba recientemente a Sergio Fajardo decir, hoy de Colombia son muy pocos o casi ninguno de los empresarios que se van a causa del conflicto. Casi todos ya pagan una cuota, pagan lo que les cobre el conflicto y se quedan y viven en esa, y viven así haciendo pues lo que les toca. Su empresariado se queda, son muy pocos los que se van, digamos casi la mayoría están vacunados en los territorios donde hay presencia de estas fuerzas ilegales. Entonces creo que como se nos volvió costumbre, ya se nos olvidó hasta pensar en la paz. Todos la queremos, pero no sabemos cómo llegar a ella. Por eso hay mucho escepticismo sobre lo que pasa en Cuba, y por eso tipos de iniciativas ciudadanas lo que nos hacen es empezar a ponernos en el contexto de la paz, empezar a poner la paz aquí, en el diálogo ciudadano, en la calle, en la casa. Yo creo que hoy en los comedores es muy poco lo que se está hablando de la paz. Muchos están diciendo, en Cuba esa mesa no va a salir nada bueno, santo lo que se quiere es reelegir, pero no estamos viendo más allá la visión del país, qué hay que hacer para aportarle, por Dios, desde lo que podamos hacer nosotros. Yo creo que ahí está el gran valor, desde lo que podamos hacer nosotros. Con los jóvenes del colectivo pensamos hacer una estrategia, porque dijimos nosotros, en última, si se firma un acuerdo, tenemos la responsabilidad de crear ese contexto de paz, esa sociedad que tiene que recomponer ese tejido que se ha roto por 60 años de violencia, un tejido que se rompe en las dictaduras o en estos contextos de violencia, y es donde el ciudadano desconfía del ciudadano, donde el ciudadano no se quiere encontrar porque es peligro o amenaza para el ciudadano. Eso le pasó a Chile y hoy, 20 años después, no se ha podido recomponer. Todavía viven en un contexto de zozobra donde no saben, digamos, quién es quién, y esa, digamos, es la parte más fuerte. Esa es la parte donde el tejido que se ha roto, que es la desconfianza entre el Estado y las instituciones, el Estado y los ciudadanos, el Estado y las organizaciones, digamos, que se generen esos círculos de confianza, es lo más difícil. Y en ese sentido, hay que apostarle para que los colombianos sintamos que la paz la podemos hacer también nosotros. William, nosotros hemos querido aprovechar su presencia en Cali, en primer lugar, pues para conocer lo que está usted haciendo allá en Nueva York, pero aquí en este programa nos interesa muchísimo, en primera instancia, conocer la percepción que un colombiano caleño, después de estar 12 años por fuera del país, percibe. ¿Qué es lo que usted percibe del ambiente nacional y local con respecto a toda esta negociación que se teje con los grupos guerrilleros, el ambiente de violencia, el ambiente de aclimatación de la paz? Entiendo que usted y su familia salieron del país en el 2001 precisamente acosados un poco por la inestabilidad que vivía el país. Bueno, sí, eso es correcto. Mi opinión es que desde que yo tengo uso de razón estamos metidos en este conflicto. Han habido algunos intentos en la década de los 90 y hubo algunos hubo algunas negociaciones exitosas en los 80s, pero todavía seguimos en el mismo conflicto, seguimos con los mismos problemas. Pienso que hay que darle la oportunidad a los diálogos de paz. Yo soy totalmente positivo de que los diálogos nos van a llevar a algo mejor.
pero siento, como dijo Duvalier y como dijo el doctor presente, que hay mucha, como que la gente no está conectada con el proceso, no le creen, y entiendo precisamente por qué no le creen, pero yo no soy partidario de seguir en un conflicto que ha desangrado al país por tantos años, por décadas, y que no nos ha llevado a nada. Seguimos en el mismo punto. A pesar de que yo vivo en el exterior, pues oigo constantemente, casi a diario, las noticias del país, y pues pienso que todo proceso de paz tiene sus bajos y sus altos, y hay que aprender un poco de los otros procesos que han habido en otros países. Cuando hubo el proceso de paz de la negociación del IRA en Irlanda, o lo que sucedió en Sudáfrica, las dos partes de la mesa tuvieron que dar unas cosas para poder recibir otras, y yo pienso que eso es lo que debe suceder en este momento. No podemos seguir enfrascados en una guerra que lo más probable es que no nos lleve nunca a obtener la paz. Al mismo tiempo pienso que hay que buscar también como soluciones al origen del conflicto. El origen del conflicto es social. Siento que hay mucha inequidad en el país, y bueno, eso es algo que hay que también mirar y empezar a solucionar. Precisamente se afirma y se vuelve como una especie de frase vacía que Colombia es el segundo país más desigual en su canasta social y económica del mundo. Es decir, nosotros tenemos unas condiciones, a nivel de crecimiento podemos estar entre los países aventajados, pero a nivel de equidad social y de inclusión social estamos entre los países más desventajosos, porque si bien hay mucha plata, mucha riqueza, mucho crecimiento económico, hay mucha exclusión social en los campesinos por un lado, pero también en las grandes ciudades del país, donde hay familias enteras que viven todavía hoy con el equivalente de menos de $2 diarios, y $2 diarios son menos de 4.000 pesos, que no alcanzan sino para 2 transportes del mío, escasamente. Ahora, otro dato, los analistas dicen que las FARC se estima que tienen 8.000 militantes y que hay más o menos unos 24.000 milicianos, entendidos los milicianos como todo ese tipo de personas que apoyan a los guerrilleros en las ciudades, haciéndoles propaganda, contactos y demás. Es decir, estaríamos hablando de algo así como 30.000 personas directamente involucradas con el aparato militar y político de la guerrilla. Pero además de eso, hay estudios que dicen que la guerrilla maneja más o menos $1.500 millones producto de la negociación de drogas, y que en ese entramado 120.000 familias campesinas están de una u otra manera ligadas al cultivo de la coca y del opio, de la amapola, y toda esa gente tendría que ser sujeto de una política de Estado en un proceso de posconflicto. Sobre eso no dicen nada ni la doctora Marta Lucía ni los grupos políticos que se niegan a darle un espacio a la paz. Doctor Tascón. Pues hombre, José Alberto, la ley del menor esfuerzo. Y en esto lo que yo veo es que la doctora Marta Lucía, como no tiene propuestas y como nunca las han tenido para este país, pues tienen que salir efectivamente es hacer eso, un protagonismo por la prórroga de la guerra, que es el estado más fácil para ellos, pero al fin y al cabo el más delicado para el pueblo colombiano. Y usted estaba tocando ahora el combustible que alimenta la desigualdad, el combustible que genera la guerra, el combustible que no permite que los colombianos podamos convivir en paz. Eso desafortunadamente es a lo que tenemos que apuntarle. Y usted tocó un tema pues mucho más profundo. Yo decía simplemente que el Estado colombiano se gasta 32 billones en la guerra. Eso es la plata que coloca Colombia para meterla en ejército, en balas, quemándola en bombas, etcétera, comprando pertrechos, carros, barcos, etcétera, para esa guerra, helicópteros. Pero la que nos manda Estados Unidos, la que utiliza la guerrilla como producto del narcotráfico, la que se utiliza internamente como producto de las utilidades de las grandes empresas, si usted sumara todo eso, yo le aseguro que nosotros
podríamos decir que tendríamos un presupuesto igual al que nos gastamos los colombianos en el funcionamiento del aparato en ese estado de guerra. Y eso no se justifica en un país tan productivo y tan próspero. Y tocó otro aspecto. Usted habla de más o menos 30.000 guerrilleros. Justifica que un país de 45 millones de habitantes esté en un conflicto por 30.000 personas que sencillamente desde diferentes trincheras han puesto prácticamente en jaque la crisis de un país o la paz de un país. Yo no lo concibo de esa manera. Y peor aún, cuando a la mesa han confluido la guerrilla y el Estado colombiano, después de acercamientos, después de haber hecho todos estos intentos. Yo no voy a decir que es que la postura de Pastrana fue la más mala o que el presidente Uribe en sus 8 años no acercó diálogos para tratar de arreglar el problema, pero hay una génesis general. Ningún conflicto armado en ninguna parte del mundo se ha logrado solucionar acabando con el enemigo, porque eso no sucede. Siempre se termina en una mesa de diálogo, y por eso la comunidad del exterior nos ve a Colombia con mucho regocijo cuando el presidente tomó la decisión de sentarse a una mesa, gobierno y guerrilla, porque es que los grandes conflictos se han solucionado así. Pero internamente las voces de sirena que no utilizan los diálogos ni utilizan alternativas para solucionar el problema de la paz, para solucionar el problema de la guerra, cogen el conflicto es precisamente como una batalla, o mejor, como una bandera para la campaña política por llegar nuevamente al poder. Y entonces comienza uno a pensar, José Alberto, y voy a meterme de pronto en un vericueto que no quiero llevarlos a ustedes. ¿Será que esos 8 años de gobierno generaron tantas dificultades para el país que con las apariciones todos los días de que el general X, que era el jefe de la seguridad del expresidente, que el general Y, que era jefe directo de la seguridad del presidente, que el ministro, que los senadores, que los representantes, etcétera, que estuvieron en ese gobierno, todos paulatinamente han estado involucrados en procesos de corrupción? ¿Será que una persona en Colombia que recibe los más altos honores como ser presidente de su país por 2 años continuos, le anima a volverse a la arena política para volver a un Senado donde está por debajo inclusive de su condición en la Comisión de Relaciones Exteriores, y donde debe ser como en la Grecia antigua, esos adultos mayores que se convirtieron en los consejeros de los gobiernos, que se convirtieron en los consultores como ancianos de la ciudad, para generarle a las nuevas generaciones una capacidad de mejoramiento a través de su experiencia? Entonces lo que uno nota, y me atrevo a decirlo, es que pareciese que hay que llegar al gobierno, porque esa disolución de ese matrimonio del que tanto hablan Uribe Santos, lo que no dio lugar fue a que este gobierno continuara tapando todo ese halo de corrupción que es el que ha comenzado a aflorar ahora, como cuando se pudre en una olla y en ello va aflorando por más que se tape. Y eso genera, desafortunadamente, como esta pugna a la que nos están llevando los colombianos sencillamente en un estado de incomprensión, cuando el punto crítico de los colombianos es que queremos la paz para que Colombia sea mejor, para que nuestros amigos, por ejemplo, estos muchachos que se han ido del país al exterior porque no encontraron en el país oportunidades, vuelvan ya cargados de experiencia, ya cargados de nuevo futuro, y lo utilicen en este país para beneficio de nosotros. Le da uno tristeza, por ejemplo, ahora que tuvimos el Consejo Afro de los alcaldes, como allí el doctor Ibargüen, el doctor, se me escapa el nombre del otro científico, hoy en la NASA Cuero. Raúl Cuero, estas personas dejándonos en el exterior en el más alto nivel intelectual. ¿Qué tal que esas personas pudieran regresar al país y hacer algo por este país, o por lo menos venir permanentemente, como lo estás haciendo, doctor Vallejo, a contarle a los colombianos que en verdad nosotros somos una raza pujante, somos un ser humano con muchas virtudes, y no simplemente unos guerrilleros o unos guerreros que nos acabamos la vida, nos acabamos nuestra existencia, acabamos nuestras familias, simplemente prorrogando un conflicto y volviéndonos inclusive más perversos que los mismos guerrilleros? Es importante lo que dice el doctor Tascón, William Vallejo, y hacerle notar a nuestros televidentes que usted trabaja en lo que sería como el equivalente a la Secretaría de Tránsito de Nueva York. Sí, señor. ¿Y usted es el responsable del área de movilidad? Bueno, no soy directamente el responsable, somos un grupo muy grande.
Sí estoy trabajando en mejoras a la movilidad, recuperación de espacio público. Y sobre todo peatonal. Sí, uno de los pilares de la recuperación de la ciudad, el plan con el que se está recuperando la ciudad es que el peatón es el dueño de la calle. Bueno, mire, un colombiano lleva 12 años por fuera, ha demostrado que es capaz y, como dice el doctor Tascón, nos pone en alto el nombre de Colombia, porque es que cuando William está trabajando todos los días en la alcaldía de Nueva York, está trabajando Colombia. Es un colombiano que no es guerrillero, es un colombiano que no es delincuente, es un colombiano que no es narcotraficante, es un colombiano que con su inteligencia está aportándole de alguna manera al desarrollo global. Desde esa perspectiva, desde esa posición privilegiada que usted tiene de estar en la capital del mundo, ¿qué fluye allá en la toma de café, en la calle, cuando está usted con otros compatriotas o con personas de otras nacionalidades, cuando se refieren a Colombia, al momento que vive el país, William? Es muy importante cómo nos están interpretando y decodificando desde allá. Mira, esa es una excelente pregunta y me encanta que me la hayas hecho, porque los colombianos, creo, o lo que he podido percibir, tenemos la percepción de que en el exterior solamente nos ven como con lo negativo. Y sí, hubo una época en que eso fue cierto, solamente éramos los narcotraficantes, éramos los guerrilleros, éramos los que vivíamos en un país envuelto en violencia, donde todo el mundo creía que esto era un poco de caseríos en una jungla y que nos matábamos los unos a los otros. Yo no voy a negar que eso pasó, pero sí con las personas que yo trabajo a diario, les encanta Colombia. Y hay artículos de muchas, es casi semanal, aparece un artículo ya sea en el Financial Times o en el Wall Street Journal, donde dicen que Colombia es un nicho de inversión impresionante y que este país tiene muchas oportunidades. Y la gente, los inversionistas extranjeros están empezando a ver eso y el proceso de paz es algo que los está haciendo decir como, bueno, este país quiere mejorar, quiere salir adelante. Yo te doy un ejemplo muy, muy personal. Yo he venido al país con amigos de Estados Unidos y salen enamorados de Colombia, vuelven a Colombia, se quedan 2 y 3 semanas y al año siguiente vuelven, conocen más Colombia que nosotros, les encanta este país, les encanta venir y recorrerlo de arriba abajo, porque aquí encuentran de todo, aquí encuentran las montañas, y encuentran las planicies, y encuentran urbes, y encuentran lugares donde practicar montañismo, y encuentran playas hermosas donde ir a descansar. Es una variedad en biodiversidad, en cultura, en raza, les encanta la comida, es para allá iba, porque aquí vienen, y por ejemplo en mi caso, yo vengo aquí, lo primero que yo hago es, ¿dónde hay un maracuyá? Me encanta el maracuyá, y en Nueva York, en Estados Unidos, conseguir un maracuyá, prácticamente eso es un alimento de lujo, eso no se consigue. Y aquí tenemos maracuyá, tenemos granadilla, tenemos todas estas frutas tropicales que no se consiguen, y esta gente viene acá y les encanta irse y meterse en una galería y partir la fruta ahí en la galería y comérsela, y son felices, o sea, son cosas muy pequeñas, pero eso dice mucho, y eso ha cambiado mucho la opinión que tiene el extranjero, no solamente el norteamericano, el europeo, todos, porque Nueva York es una ciudad muy multicultural, hay gente de todo el mundo y todo el mundo tiene la misma opinión. Conozco amigos que están pensando en invertir en Colombia, traer empresas de tecnología y arrancarlas aquí en Colombia, y eso dice mucho de la situación en la que va el país. Es muy importante que sea usted quien lo diga y no la gran prensa o los políticos o los funcionarios de gobierno, porque a veces pareciera que eso es un maquillaje, pero cuando un colombiano, como cualquiera de nosotros, que tiene la oportunidad de trabajar allá en Nueva York, está diciendo, es que es verdad que a Colombia se la ve como un nicho de inversión, se la ve como una oportunidad para los extranjeros. Esto, imagínense, amables televidentes, ¿qué nos va a pasar si logramos suscribir el acuerdo que pare el conflicto bélico y nos ponga a trabajar por cómo vamos a aclimatar la paz? Va a ser extraordinario. Es algo, yo pienso que sería un
o sea, eso le daría catapultaría a Colombia en la esfera mundial, ¿entiendes? Además, nosotros en este país hay gente muy inteligente, hay gente brillante y están por todo el mundo. Y aquí en Colombia hay muchísimos también. Yo vuelvo y te doy un ejemplo muy personal. Cuando yo llegué en el año 2007 y empecé a trabajar para el departamento de transportes, el primer día yo llegué, me senté en mi escritorio y vino la gente con la que iba a trabajar a conocerme. ¿Tú eres de Colombia? Transmilenio, Bogotá es divina, lo que están haciendo ustedes con esa ciudad, la ciclovía. El neoyorquino daría lo que fuera por tener una ciclovía como la que tienen ustedes todos los domingos. Allá no se puede. Hay algo, aunque hemos cambiado muchísimo para tener esos aspectos de recreación y esa camaradería, o sea, esas cosas, el factor social, como salir a la calle y uno saluda a la gente, el vecino, todas esas cosas a ellos les parece magnífico, o sea, eso les ayuda mucho y siempre hay un colombiano haciendo algo bueno y reconocido a nivel mundial. Mira, muchas de las cosas que nosotros hicimos en Nueva York, nosotros nos inspiramos en ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá. No entiendo en qué momento Bogotá empezó a dar pasos para atrás. Ahorita, genial, se están recuperando y la administración y la gente que está trabajando durísimo por Bogotá lo está haciendo súper bien, están encaminándose otra vez, iban en muy buen camino. Hay gente haciendo cosas buenas en este país y se reconocen a nivel mundial. Doctor José Alberto, es que me voy a salir de analista a volverme periodista, pero no podemos desaprovechar la oportunidad del doctor Vallejo acá, un hombre que está metido en el corazón de lo que es movilidad en Nueva York, una ciudad desordenada por naturaleza en materia de tránsito. Acá en Colombia, doctor Vallejo, tenemos un secretario de tránsito que ha tratado de colocar en cintura el tema del tránsito porque era algo desordenado. Nosotros teníamos transporte masivo, transporte paralelo, mototaxismo, tenemos motorratones, tenemos ciclistas, gualas, bueno, una maraña de mecanismos de transporte que desordenaron la ciudad y generaron casi que un caos total. Llegó el doctor Alberto Haddad y implementó toda una serie de medidas. Entre ellas, por ejemplo, se ha comenzado a trabajar en el tema de las fotomultas, que permiten regular velocidad, pero al mismo tiempo guardar que los vehículos en determinada hora no salgan para tratar de acabar la alta congestión vehicular. Usted que está en Nueva York, en alguna ocasión nos dijeron, es que en Nueva York las multas en esta ciudad, las fotomultas no funcionan, las cámaras no funcionan. Aquí ya tenemos un buen número de cámaras. ¿Usted cree, en lo poco que ha conocido, que la estructura en que se está implementando en materia de tránsito en Colombia, con los sistemas de transporte como usted lo está mencionando, son medidas que van en la dirección correcta o realmente nosotros estamos en un estado contrario a lo que debe ser la movilidad? Bueno, yo dije, el lunes tuvimos una charla en la que estuvo Duvalier, y una de las cosas que yo dije fue que yo me siento como que me regresé en el tiempo. Cuando llegué a Cali, yo siento que Cali está como estaba Nueva York hace 8 años que yo llegué a trabajar al departamento. La gente quiere mejorar su ciudad, hay colectivos, hay grupos como con el que trabaja Duvalier que están haciendo cosas buenísimas y quieren cambiar la ciudad, quieren darle un vuelto. Respecto a lo que dices de las cámaras, en Nueva York no hay cámaras. Llevamos 4 años tratando de que el Consejo y el Senado del Estado de Nueva York nos apruebe poner cámaras. El único lugar donde hay cámaras en la ciudad de Nueva York es en unos cuantos carriles exclusivos de bus. Y hace un mes logramos que fueran aprobados la instalación de cámaras en 20 zonas aledañas a los colegios porque la gente no respeta el límite de velocidad. ¿Y quién paga el precio de eso? El peatón que está en la calle, el ciclista. Porque cuando uno pone un carro y lo pone en un espacio que fue diseñado hace 40, 50 años atrás, cuando el objetivo primordial de la movilidad era mover carros por una calle sin importarle el resto de lo que tenía a su alrededor, terminamos con unas calles que están sobredimensionadas
Y eso, cuando uno hace una obra que está sobredimensionada, ¿qué trae? Simplemente exceso de velocidad. Le da la opción al usuario de que infrinja la norma. Si uno diseña para que la norma se la pasen por, como se dice coloquialmente, para que se la pasen por la galleta, se la van a pasar. Entonces tenemos que replantear nuestras calles y estamos en un ámbito urbano, no existe razón para que en una ciudad haya límites de velocidad de 80 kilómetros por hora, a no ser que sea una autopista donde esté totalmente aislada del resto. Pero como yo veo cosas en la autopista suroriental, ayer yo hice un recorrido en bicicleta por Cali con Duvalier y, por ejemplo, llegamos a un momento en el intercambiador, esa es la calle 13 de la autopista suroriental con calle Quinta, ¿verdad? No teníamos por dónde cruzar, entonces la ciudad prácticamente le dice al ciclista, le dice al peatón, es que usted no importa. No, y 30 kilómetros por hora. Ok, entonces sí, eso fue algo que yo le señalé, le explicaba a Duvalier. Yo le dije, o sea, a mí se me hace increíble que haya obras, intercambiadores tipo autopista, conectando calles que en realidad no lo son. Una autopista como tal, la función de una autopista y lo que la hace una autopista es que sus accesos y sus ingresos son muy limitados. Aquí la autopista suroriental obviamente tiene ese nombre hace muchos años, pero en realidad la autopista suroriental es un colector, es una vía arteria. Exactamente. Pero la trataron de convertir en una autopista hace 20, 30 años, porque yo recuerdo muchas de estas obras que se hicieron, yo estaba en la universidad. Todos estos pasos a sobrenivel con el único objetivo de mover carros, porque es que antes la idea que teníamos los ingenieros de tráfico era que la movilidad era mover carros lo más rápido posible sin importar cómo estábamos afectando al resto. Antes de meternos, pues es un tema apasionante y un tema en el que tenemos un experto para la segunda parte o el pedazo que nos falta del programa. Permítanme mostrarles la nota que nuestros periodistas han preparado con Marta Lucía Ramírez. Personalmente estoy muy preocupada porque esto es un proceso que lleva 3 años de conversaciones, 1 año entero de negociaciones y a estas alturas no hemos visto absolutamente nada que le sirva a la sociedad colombiana. Siguen reclutando niños. La semana pasada estuve en Popayán, es absolutamente espeluznante saber los relatos de cómo reclutan niños de las comunidades indígenas, es decir, doblemente vulnerables, por niños y por hacer parte de comunidades muy vulnerables. Y por otro lado, pues vemos que siguen poniendo minas en todo el país, cada vez se haciendo más exigencias, entonces ahora sabemos que quieren tener 4 o 5 curules en el Congreso y además que les den la alcaldía de pequeños municipios de Colombia. Después de tantos años de tratar de recuperar el control del territorio, nosotros no podemos terminar dejando ahora a los ciudadanos indefensos en manos de la guerrilla con el pretexto de que ahora ya no son terroristas, sino que van a ser alcaldes o concejales. Me preocupa mucho y creo que la sociedad colombiana tiene que estar muy alerta a lo que se escriba en esta negociación, lo que se llegue a firmar, porque solamente si el pueblo colombiano lo refrenda, esto va a estar vigente, de lo contrario no. Bueno, que hay que seguir trabajando por Colombia, que hay muchas reformas que se deben hacer, pero lo importante es que haya un Estado que cumpla bien con sus funciones. Primero, que nos dé seguridad. Segundo, que nos dé justicia. Tercero, que nos dé garantías de desarrollo económico. Necesitamos desarrollar el campo colombiano, la industria colombiana, generar empleo en las ciudades. Tener un Estado que, entre otras cosas, lidere a la sociedad colombiana. Acabar la corrupción es fundamental y la corrupción hoy por hoy está en lo público y también en lo privado. Pero si desde el Estado se da ejemplo de rectitud, de coherencia, de trabajo por el bien común, de lucha a fondo contra las cosas que están mal hechas, yo creo que la sociedad colombiana sin duda también va a cambiar positivamente. Ahí tenemos pues las voces de Marta Lucía Ramírez. Ella está diciendo de manera clara, es que ahora se les quiere dar oportunidad de que dejen de ser terroristas y se vuelvan alcaldes, congresistas, concejales, diputados. Por lo tanto, se infiere de esa afirmación que la doctora Marta Lucía prefiere que los que hoy son guerrilleros y toda la gente que los apoya se mantengan en el monte usando balas, granadas, torpedos y manteniendo la inestabilidad de la paz. Vuelvo a preguntarle a usted, William, que está de afuera. ¿Y cree que son de mejor familia
esos que se roban la plata en las obras, todos como la señora... Esos son más guerrilleros. Nilce La Gata, Sí. son de mejor familia, o que esos que han cogido al país y lo han esquilmado, esos son de mejor familia, o que los paramilitares son de mejor O familia. el solo que los general guerrilleros. que acaban de detener, Por el ejemplo. general Buitrago, que no lo acaban de detener por ser general de la República, lo acaban de detener porque hizo actos delincuenciales. Exactamente, eso hay que hacerlo claro. No se está diciendo que es por ser militar, se está diciendo que lo acusan porque ha cometido actos delictivos. Pero usted, que no está contaminado por este ambiente crispado que hay en el día a día del país, vuelvo y le pregunto, ¿usted prefiere, William, que Timochenko, Iván Márquez y todo este tipo de personas se queden por allá dando bala y manteniendo esta estrategia militar de desestabilización, o preferiría como colombiano que pagáramos algún precio para que entraran a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías y al Congreso de la República? Pues mi opinión es que vuelvo y digo lo que dije hace unos minutos. Esta guerra no nos ha llevado a ninguna parte. Prefiero que la sociedad colombiana acepte que ellos tienen unas cosas que decir. No quisiera decirte, no tengo una opinión muy clara en este momento sobre si estaría de acuerdo en que se convirtieran en un partido político, pero pienso que si ellos se entregan, la forma como yo lo veo es que si ellos se entregan y se reintegran a la vida nacional como colombianos, pues la Constitución colombiana les da el derecho a participar. Eso, pues por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, pienso que sí, sería muy difícil, y es más, hay gente que todavía no acepta que haya gente de procesos antiguos de desmovilización en el gobierno. Y uno muchas veces cuando está leyendo noticias y uno, por ejemplo, lee los comentarios de la gente, todavía se siente ese odio y como esa polarización tan extrema. Y yo pienso que si seguimos en este conflicto, esa polarización va a seguir creciendo, y desafortunadamente esa polarización crece de una forma exponencial. Cada día es 10 veces más grande de lo que era el día anterior. Entonces yo pienso que ya probamos con la guerra por ¿cuántas décadas? 5, 6, no lo sé. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo que estamos en una guerra. Probemos otra cosa. Tratemos con esto, apoyemos el proceso. ¿Ibas a decir algo? Sí, mire, efectivamente, yo creo que aquí todos y además todas las familias en Colombia tenemos en algún punto del árbol genealógico, en algún punto, sea personal o de nuestros abuelos, de nuestros padres, ha tenido contacto con la violencia producto del conflicto. Creo que de eso no se ha salvado nadie. Ni William, que está en Nueva York, no sé si el doctor Norberto en algún punto fue desplazado a sus abuelos o aquí en la ciudad, todos nos ha tocado la violencia, y es precisamente eso lo que hemos vivido, y es eso lo que no nos ha dejado ver toda la riqueza que tenemos como país y como nación. Es que no la podemos ver porque aquí tenemos un conflicto armado que está en primera página de las noticias, en primera página de los periódicos, que todo el tiempo se roba la atención. Entonces ahí es donde nosotros no podemos ver todas las oportunidades que se nos ocultan detrás del conflicto. ¿Y qué pasa también? Yo he sido muy crítico como joven, además, de los dirigentes de este país. Por Dios, ¿en qué están pensando? O sea, si aquí lo importante es la paz. O sea, eso es lo importante. ¿Qué va el costo político de apostarle a la paz? Es que no, si yo hablo de paz, vienen hablando de seguridad democrática, entonces la gente no me va a votar. La gente hoy quiere seguridad democrática, mano firme, fuerzas armadas. Entonces yo no quiero asumir el costo político, y en eso sí quiero en eso sí creo, y cuando escucho a Santos creo que es valiente en eso, en apostarle al diálogo de paz, bien o mal, pero creo que ha asumido un costo en la opinión pública, un costo político altísimo. Para él hubiese sido más fácil continuar con lo que Uribe, lo que más le critica. Uribe lo que dice es: yo soy leal a mis electores. Mis electores quieren que yo le dé plomo a la guerrilla, yo le doy plomo a la guerrilla. Santos lo eligieron para que les continuara dando plomo a la guerrilla. Santos decidió, porque creo que entendió que este país no, además fue ministro de defensa, si él entendió que no era dándole plomo es por algo.
a mí no me vengan con cuentos, es por algo, porque el camino es sentarse en una mesa como personas, ciudadanos que tenemos la capacidad de hablar, de conversar y ponernos de acuerdo. Yo creo que en eso nos diferenciamos de los animales. Aquí nosotros hablamos en un conflicto y nos ponemos de acuerdo para avanzar. Entonces creo que él entendió eso, y al apostarle a eso, yo creo que hay un mérito. Yo no sé cómo vaya a salir este proceso que está minado por todos lados. En la opinión pública todos los días salen a darle. Marta Lucía Ramírez sale a decir, es que las FARC yo no me los imagino en el Congreso. Pues deje que sea la democracia colombiana, que hoy no es la democracia de los años 80, que le dio plomo a toda la UP. No, hoy es una democracia fortalecida que tiene a Petro de alcalde en Bogotá, el segundo cargo más importante del país. Que tiene a Antonio Navarro aspirando a ser presidente. Que tiene a Antonio Navarro, que fue gobernador de Nariño y que lo ha hecho bien además. Ha demostrado que tiene capacidad de gerencia. Entonces, esa es la democracia que hoy tenemos, que le falta muchísimo, es una democracia deficitaria, con ciudadanos aún mal informados, que todavía, digamos, les falta, pero eso es lo que hay. Creo que nos vamos fortaleciendo, y es en esa democracia donde este conflicto, pues, tiene que seguir avanzando, no en las montañas. Pues Duvalier, usted le metió el dedo a la llaga y revolvió. Yo creo que indudablemente al conflicto uno tiene que hacerle sacrificios. ¿Por qué? Porque si usted recoge la historia, la guerrilla no están derrotadas. Y cuando dijeron no vamos a hacer treguas, pues así sean 8.000, se hacen sentir como 100 o como 200.000. Es más, que la guerra de guerrillas dura todo lo que quiera durar, porque ataco y me escondo, eso dura todo lo que usted quiera. Además, le quiero traer una anécdota que tuve la oportunidad de conocer cuando fui diputado y me reunía con el alto mando militar de la Tercera Brigada en Cali, que arropa todo lo que es el sur del país. Y había un teniente que eran los que iban al monte y los que tienen a su haber la responsabilidad de un grupo de soldados para combatir. Y decía, mire, nosotros hemos hecho la tarea, hemos avanzado, hemos arrinconado la guerrilla, pero para arrinconar la guerrilla hubo que hacer enfrentamientos entre ellos y nosotros, y en el medio estaba el campesino, en el medio estaba la persona que no tenía nada que ver con el conflicto, y sufría la peor parte, y en el peor de los casos se tenían que desplazar. Entonces decía él, el gran problema de la guerra es que nosotros sí combatimos la guerrilla, pero detrás de nosotros no hay un Estado que socialmente recupere ese tejido que se destruye, y mientras eso no se haga, sencillamente este conflicto no se acabará. Me lo decía un teniente que estaba al frente de esa guerrilla, y decía, nosotros simplemente atacamos, ellos nos atacan, atacamos, ellos nos atacan. Que haya allí un concepto claro de que cuando se echan una bala es porque haya una mejor vida, puede ser, puede no ser, pero en el fondo lo que eso contribuía era exactamente a destruir ese tejido social que no se reconstruía por parte del Estado. Y ahí yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el conflicto es ese, porque no ha habido la inversión social para recuperar. Por ejemplo, ¿cómo hemos hecho para que el campesino vuelva al campo, vuelva a su tierra? ¿Cómo hacemos para que los que están allá, si acabamos apenas hace 15 días o 20 días de ver cómo todos los campesinos, impulsados por la guerrilla, infiltrados, todo lo que usted quiera, pero lo que se desnudó finalmente es que Colombia no tiene una política agraria, no tiene una política para el campesino, no tiene una política para reactivar el campo, con todo lo que tenemos por fuera? Porque si en Colombia nos pusiéramos a producir, por fortuna, yo me alegré mucho, José Alberto, cuando en esta semana salió un informe de decir, el Valle del Cauca volvió a producir algodón. Por lo menos eso está activándose y reactivándose, y como nuestros grandes empresarios, que son los de la caña, pusieron sus ojos en la Orinoquía colombiana, pues parece que se van a llevar todos estos ingenios para allá, y de pronto nos queden tierras para cultivar los granos, para cultivar el algodón, para cultivar productos de pan coger que son tan importantes, y de los que nosotros, que somos un país agrario por naturaleza, podamos volver a recuperar eso y volvernos a colocar por lo menos en las condiciones que son. Por eso yo creo, Duvalier, que el análisis que usted ha hecho a mí me parece sensato, y más en la cabeza, o mejor en el cuerpo de un muchacho, porque ustedes son unos jóvenes comparados con nosotros, y donde están viendo que necesariamente el conflicto tiene que acabar. Es que los ejemplos uno no los puede olvidar, o si no se condena a repetir la historia. Y aquí lo que estamos viendo, desafortunadamente, es que queremos repetir la historia N veces, pero yo sigo diciendo
que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el día que reconozcamos que esos que se fueron al monte, José Alberto, se armaron, pero para coger el gobierno y creer que sus políticas sociales, comunistas o lo que se quiera, eran las que había que implementar. Hoy han entendido que esa no era la vía y que se quieren devolver a sentarse en una mesa para que les den la oportunidad de estar en ese Congreso. El gran problema que hoy tenemos en el país, mis queridos muchachos, y usted, José Alberto, con el respeto, es que en el Congreso no hay una verdadera oposición que desnude eso que ha sido la corrupción que se está comiendo el país. Y que haga contrapoder. En estos últimos minutos quiero volverle a pedir a usted su opinión, William. El costo de aclimatar la paz pasa por reinsertar a toda esta gente que está en el monte. Esos 8.000 guerrilleros censados o estimados y esos 24.000 milicianos. Pero esa gente no se la reinserta con subsidios. Hasta ahora el gobierno ha limitado su papel de reinsertar a alguien que se desmoviliza diciéndole venga durante 6 meses o durante un año le voy a dar 400.000 pesitos o 500.000 pesos o un salario mínimo para que usted sobreviva, pero después de eso esa persona queda al garete, nadie le da trabajo, en ninguna parte puede estudiar, no encuentra inclusión social. Quiero oír su opinión sobre eso. ¿Qué cree usted que debemos hacer o que debe hacer el gobierno para que le meta Estado, lo que dijo el doctor Tascón ahora, le meta Estado a este proceso de aclimatación de la paz? Bueno, pues ese no es mi campo, pero voy a tratar de dar mi opinión. Yo considero que cuando la persona regresa, como usted dice, le dan un subsidio, pero no se le da la oportunidad de que se vuelva un componente activo y que produzca para la sociedad. No se le da la oportunidad de que creen empresa, de que se vuelven más una carga, por decirlo así, y eso no se puede mantener porque eso es un costo altísimo para la nación. Yo pienso que hay que hacer, el gobierno debe crear también programas que incentiven la inversión de las personas que tienen el poder adquisitivo para hacerlo, que inviertan creando pequeñas empresas o que inviertan en estas personas si tienen alguna idea que valga la pena invertir en ella y que no se vuelvan empleados, se vuelvan generadores de empleo. Esa es una forma de traerlos y ponerlos dentro de la sociedad. Hay que darle la oportunidad de que de pronto desarrollen alguna habilidad que tienen y que nunca la han podido explotar porque han estado haciendo esto por muchos años. Entonces yo pienso que es más como por la parte vuelvo a lo que decía ahorita, de decirle a esa persona que está regresando a la sociedad, venga que es que usted importa, venga que es que usted es valioso, cuéntenos usted qué puede hacer para nosotros y cómo le podemos ayudar. Yo pienso que esa sería la forma como de reinsertarlo, no dándole 400.000 pesitos como dice usted, porque esos 400.000 pesitos pues sí, le van a dar para comer, le van a dar para tener una casa, pero no hace nada más. Y cuando de pronto por alguna razón el gobierno ya no puede darle esos 400.000 pesitos, pues esa persona se queda en el limbo. Yo quiero decir algo ahí al respecto. Con esos subsidios no se soluciona nada, y lo vimos con el tema de los paramilitares. O sea, ningún reinsertado vive o puede volverse productivo o puede tener una reinserción efectiva a la sociedad. Eso no va a pasar jamás. Y eso es algo que me preocupa mucho este proceso. Si este proceso no se teje bien, no queda, digamos, con unos acuerdos, con la visión de qué va a pasar después, cómo hacemos para que esto no se repita, pues simplemente va a ir a las ciudades como hoy está pasando con las BACRIM. ¿Y a dónde quiero llegar? Hoy la guerrilla, desde hace muchos años, se metió en el negocio del narcotráfico. La guerrilla cumple un papel que no cumple el Estado, y es el de regular el tema del narcotráfico en esos sectores donde no hay, digamos, la soberanía del Estado. Entonces, ¿qué hace la guerrilla? Cobran el gramaje, por ejemplo. Ayer en un diálogo que sostuve con un amigo, además los implementos, muchas veces la guerrilla quien los da. Entonces es un regulador todo el tiempo, cobra los viajes, cuánto salen, todo este tipo de cosas que no hace el Estado. Y además mantiene el control de la violencia sobre esos sectores. Y lo que estoy diciendo es gravísimo. Si esto lo escucha un teórico del Estado, me dice, ¿cómo así que una fuerza armada controla la violencia en los sectores? Si eso es lo que hace el Estado, para eso existe. Pues eso pasa.
Cuando deje de estar la guerrilla, yo quiero saber si el Estado tiene ese músculo tan fuerte de ir a esos sectores y no dejarlos libres, donde las fuerzas del narcotráfico entren con toda la violencia digamos, a apoderarse de estos sectores y de ese control que ejerce la guerrilla. Por un lado eso, ¿quién va a ejercer el control en esas zonas? Segundo, la guerrilla tiene 8.000 personas preparadas para la violencia, en control de armas, que sabe hacerlo. Eso básicamente es un recurso humano que los narcotraficantes quisieran para sus combos, de guardaespaldas, de combas, de urabeños, que hoy hacen paros, es impresionante. A mí me preocupa mucho es eso. Si el Estado no tiene la capacidad, el músculo, si no hay una apuesta de Estado, una política que le tenga la plata, pero no familias en acción, no jóvenes en acción, no, una cosa verdadera, una cosa donde si no los contratan, no busque por ahí, hermano, no busque que el reinsertado vaya con la hoja de vida de una empresa, hermano, como ellos saben hacer algo, capacitémoslos para algo, que sean microempresarios, porque no los van a contratar, entonces hay que buscar la forma, pero eso tiene que ser una decisión de Estado, de sociedad. O sea, díganme ese problema tan grande que nos puede volver 8.000 personas capacitadas en manejo de armas, en todo este tipo de cosas. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Este tema, como casi todos los temas que tocamos, quedan ahí, como abrebocas, para aperitivos, para que usted se le mueva el gusto por buscar más información, por tener otros puntos de vista, por analizar la situación desde varias ventanas y hacerse sus propios juicios, amable televidente. Solo dos cositas adicionales para cerrar. Una, en Centroamérica, no haberle metido el Estado a la resocialización de los reinsertados generó, entre otros fenómenos, las famosas maras, las grandes cadenas de pandillas que trascendieron a Salvador, a Honduras, a Guatemala y que se han vuelto y que ya llegaron a Estados Unidos y que se han vuelto un fenómeno continental por no meterle Estado a la solución de los problemas políticos y sociales. Los problemas políticos y sociales no tienen solución militar, tienen solución política, social y económica, y en eso no nos podemos equivocar. Y segundo, ayer salió del país Claudia López, periodista e investigadora que tuvo que volverse a exiliar porque recibió amenazas contundentes de uno de los grupos de la Bacrín, que le dijeron: os deja el puestico, mija, se va de aquí, o la vamos a visitar al cementerio. Esto es para decirle a usted, amable televidente, todos, usted y yo, aunque no crea, si hacemos este ejercicio de poner el tema en la voz pública, estamos ayudando a que se mantenga la apuesta política por la paz y no a dejarnos silenciar por quienes apuestan solo por la voz de los guerreros, la que cree solamente en las armas y en la guerra y en la muerte. Atención con esto, usted y yo, cuando hablamos con nuestro vecino, ¿aclimatamos la paz o incendiamos la guerra? Buenos días. Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342.